Muchas gracias por la invitación a la conferencia y estar posibilitado de comunicarme a través de los medios digitales con toda la audiencia que está viendo este grupo de panelistas que analizan un tema tan importante como es la transcomplejidad, el tema del pensamiento complejo. A mí me ha tocado revisar un poco algunos apuntes de lo que significa la neuroeducación y el pensamiento complejo. Tal vez empecemos por definir qué es el pensamiento complejo y creo que una de las formas de definición, una de las interpretaciones puede ser como pensar de una forma en que se abarcan varios niveles de abstracción para comprender y solucionar problemas complejos. Esta forma de pensamiento involucra la toma de decisiones basadas en la comprensión profunda de conceptos y sus implicaciones. Se caracteriza por la capacidad de establecer conexiones entre ideas y conceptos a través de la integración entre diferentes áreas del conocimiento. Es cada vez más evidente que el desarrollo del pensamiento complejo es una habilidad crítica para el académico y profesional actual. Desde el punto de vista de la neuroeducación, el desarrollo del pensamiento complejo se puede mejorar mediante el uso de estrategias de aprendizaje que estimulan el desarrollo de áreas específicas del cerebro, como la memoria, el procesamiento de la información y el razonamiento abstracto. Además, el uso de herramientas tecnológicas para el aprendizaje puede ayudar a desarrollar la capacidad de los estudiantes para abordar problemas complejos y mejorar la capacidad para comprender conceptos mayores y más complejos aún. En resumen, el pensamiento complejo es una habilidad crítica para el éxito de los que investigan, de los que somos académicos y profesionales, y sobre todo en la parte de neuroeducación. Más bien, la neuroeducación podría ser una herramienta útil para mejorar el desarrollo de esta habilidad. Los procesos de aprendizaje basados en tecnología podrían ayudar a estudiantes a desarrollar habilidades como la memoria, el procesamiento de información, el razonamiento abstracto, que son indispensables para el pensamiento. Actualmente se utiliza modelos de inteligencia artificial para trabajar o emular el desempeño del cerebro en varias de sus funciones. Y como en varias conferencias hablamos, la inteligencia artificial puede tener la capacidad, la rapidez, el almacenaje de procesar información en segundos o en milisegundos, pero es el cerebro humano el que puede hacer creaciones de mayor complejidad y de mayor valor. Por ende, la neuroeducación y el pensamiento complejo, sobre todo el de Morin, aborda esa necesidad de un enfoque educativo que se adapte al cambio y la complejidad de la sociedad contemporánea. El enfoque propuesto se basa en el trabajo, obviamente, de la teoría del pensamiento complejo, pero se centra en esa interconexión de los sistemas y la importancia de la perspectiva holística, los límites de la racionalidad y el concepto de incertidumbre. El enfoque de Morin enfatiza la importancia de la interdisciplinariedad, que es lo que nos convoca a este evento, el ver la ciencia, la educación desde distintos puntos de vista. Por eso es tan importante el analizar las interconexiones y la complejidad en la educación, porque esto permitirá a los estudiantes desarrollar habilidades cognitivas para abordar temas complejos, identificar problemas y generar soluciones innovadoras.
Esto se logra, obviamente, a través de un enfoque basado en preguntas, en indagación, en profundidad, en creatividad, en buscar nuevas soluciones, en buscar un pensamiento más holográfico, más abierto, que utilice la incertidumbre como base del conocimiento profundo. Es importante además recalcar que se requiere un compromiso con el aprendizaje a lo largo de la vida, con un enfoque que puede ser ayudado por la neuroeducación para mejorar la comprensión de procesos neurobiológicos subyacentes en el aprendizaje y el desarrollo humano. Si me dijeran qué elementos se pueden relacionar entre el pensamiento complejo y la neuroeducación, primero deberíamos decir que son 10. El primero, reconocer la necesidad de desarrollar una cultura del pensamiento complejo para abordar temas complejos, cosa que muchas veces limita la escuela y las universidades y quedamos sesgados en temas que al final tienen soluciones simplonas o vacías en contenido. Por eso el tema de cada día reconocer la necesidad de esta cultura del pensamiento complejo es importante. Dos, estimular el desarrollo de habilidades del pensamiento complejo a través de técnicas de enseñanza basadas en la neuroeducación. Actualmente la neuroeducación está avanzando en cuanto a la sensibilidad de los hemisferios derecho e izquierdo y la totalidad del cerebro y los estudios de profundidad sobre su entorno que hacen ver las nuevas posibilidades de enseñanza y aprendizaje en el mundo. 3. Utilizar un enfoque narrativo para ayudar a los estudiantes a entender esa interconexión entre conceptos y la complejidad de las relaciones. Muchas veces somos tan deterministas que solo hablamos de causa y efecto y no de las múltiples causas y los múltiples efectos que tiene una situación determinada. Siempre parte desde el docente, que tiene que aprender a leer la realidad desde ese complejo que debe ser abordado con una sensibilidad mayor aún. Algún momento nos podrá ayudar la inteligencia artificial, algún momento nos podrá ayudar la tecnología y la mediación tecnológica. Algún momento el docente podrá utilizar otros recursos pedagógicos de tecnología, pero es el único, el docente, que es capaz de establecer los puentes entre los pensamientos simples y los grandes pensamientos complejos que necesitan soluciones y adaptan al ser humano a un universo de convivencia, de relacionamiento y de aceptación del mundo tal como es. 4. Estimular el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico para ayudar a los estudiantes a desarrollar la capacidad de analizar la información y evaluar los datos. Es importantísimo que en este mundo multicéntrico ya y la era de la posverdad, nos damos cuenta que es necesario revitalizar, releer las fuentes y los orígenes de ciertos datos y de cierta información para complementar esa gran solución, ese gran entendimiento de la complejidad. 5. Proporcionar una contextualización significativa para ayudar a los estudiantes a comprender mejor los conceptos y su entorno complejo. Es importante elaborar rutas estratégicas donde los docentes, donde los maestros puedan hacer que los seres humanos pasen de ese campo neto de conocimiento a ese campo sensible, porque ese es un campo donde entendemos y comprendemos y profundizamos cosas. 6. Utilizar la metacognición
para promover la autoevaluación, de la comprensión y del aprendizaje. Son elementos muy importantes saber cómo aprendemos de este mundo para luego dar soluciones a este mundo. Por eso es tan importante la metacognición en este momento y cómo promoverla dentro de los sistemas educativos. 7. Utilizar herramientas digitales para facilitar el razonamiento y la discusión entre los estudiantes. El uso de la tecnología, la mediación tecnológica es un preponderante en el mundo actual. Es más fácil hacer un texto vía inteligencia artificial, es más fácil modificar imágenes, situaciones, fotografías desde la inteligencia artificial que hacerlo, que utilizar esa tecnología para el pensamiento natural, es decir, para el pensamiento, para la capacidad de niños y jóvenes de aprender nuevas cosas, ya no con dato puro, sino con dato holístico, es decir, con un datos que puedan ser vistos de su manera integral y comprendidos a profundidad. 8. Estimular la curiosidad, la exploración para ayudar a los estudiantes a descubrir y comprender conceptos complejos. Dos elementos o varios elementos que tienen que ver con la curiosidad. La identidad, saber quiénes somos, el compartir con pares, es decir, saber con quiénes contamos, estar en lugares seguros como elementos básicos para la sobrevivencia, pero también para cuidado, y de ahí nace todos los otros elementos que tienen que ver con la curiosidad, el aprendizaje, la empatía, la sensibilidad con el entorno. Por eso es tan importante enseñar la identidad y la parte más vital del niño y del joven para poder alcanzar ese pensamiento complejo. 9. Fomentar la colaboración, la comunicación y el trabajo en equipo para estimular el aprendizaje de los estudiantes. Un conocimiento más otro conocimiento no es dos conocimientos, sino la potenciación de esa relación hace que eso se multiplique en miles. Por la capacidad del ser humano de utilizar esa sinergia donde la comprensión de uno de los elementos puede revisar los elementos más complejos del sistema. Tenemos la respuesta en el pequeño dato como en el gran dato. Es importante volver a la parte cognitiva de revisar los pequeños mundos, los pequeños espacios para posibilitarnos ver ese gran universo que tenemos al frente. Y por último, 10. Promover una cultura de pensamiento crítico, creativo y empático para fomentar la inclusión y la tolerancia. Porque tanto la neuroeducación como el pensamiento complejo tienen un mismo sentido. Es la capacidad del ser humano de entender su universo, vivir en él, compartir en él, sensibilizarse ante él y adaptarse a los tiempos de cambios que son cada vez más cortos, más fuertes, más complejos y que o pueden asustar a la persona a ingresar a este mundo o pueden ayudarle a adaptarse. Creo que esas son principalmente las visiones que se tienen sobre el tema de neuroeducación y el pensamiento complejo. Les agradezco el espacio, les agradezco el momento para dar algunos puntos de vista sobre esta temática y agradezco que me hayan podido invitar a dar esta ponencia de esta manera virtual, especialmente a la directiva de CESPE Internacional, que nos da la posibilidad de reunir a todos estos grandes académicos
para poder conversar sobre temas tan importantes. Muy agradecido.